Bien, jóvenes, bienvenidos a este video dentro de la asignatura o materia estructuras de datos. Hoy es 27 de noviembre del 2013. El tema de hoy es árboles binarios. Árboles binarios es una estructura de datos muy importante, muy útil dentro del proceso de algoritmos, dentro de la solución de problemas. La estructura de datos árboles binarios es una estructura que consiste de nodos y aristas o ramas, y se dice que un árbol binario es un árbol de cualquiera de sus nodos. Los nodos son estos, son los nodos. Cualquiera de sus nodos podrá tener 0 o 1 o 2 hijos, y se le llama hijo izquierdo e hijo derecho. Y también tenemos lo que sería el nodo raíz. Y cualquiera de los nodos podrá tener 0 hijos, o 1 hijo, o 2 hijos. Cualquiera de los nodos. Obviamente comenzando con el nodo raíz. Lo que vamos a empezar a explicar el día de hoy en esta sesión es 2 formas de representar un árbol binario en memoria, en la memoria de nuestro programa. Una de ellas es una representación dentro de un vector, ¿verdad?, en forma secuencial. Entonces yo voy a tener un árbol dentro de un vector, es decir, ese sería el vector árbol, ¿verdad? En este caso tendría la cantidad de elementos necesarios para almacenar todos los datos del árbol binario. Para facilitar el manejo de los datos dentro de un árbol binario, cuando hacemos la representación en forma de vector, una representación secuencial en memoria, lo que se trata es de comenzar a almacenar los datos comenzando desde la posición 1, de tal manera que la posición 0 no lo vamos a utilizar. Vamos a poner en este árbol binario que tenemos aquí, que por cierto también podemos hablar de otra característica de lo que son los árboles binarios, y es con respecto a el nivel de cada una de las ramas o segmentos que tenemos en el árbol. Y comenzamos con el nivel 0, que es todo esto. Luego el nivel 1 sería todo esto, ¿verdad? Están en este nivel, los nodos del nivel 1. Aquí tenemos el nivel 2, serían todos estos, serían del nivel 2, y así sucesivamente. Hay unas fórmulas para calcular la cantidad máxima de un árbol binario de nivel K, y también para calcular la cantidad máxima de nodos en un mismo nivel. Pero vayamos a lo que nos atañe el día de hoy, que es la representación de los datos de un árbol binario dentro de un vector, que es la forma de representación secuencial. Vamos a suponer que estos son los datos del árbol binario y que los vamos a leer desde la entrada, es decir, puede ser desde el teclado. Entonces, ¿cómo pudieran venir estos datos al momento de leerlos desde el teclado? Sería algo como lo siguiente: serían los datos en la entrada, lo estaríamos leyendo como una forma alternativa de la siguiente manera. Sería como si estuviéramos recogiendo el árbol de izquierda a derecha por nivel y de arriba hacia abajo. Por aquí tenemos un elemento a considerar con respecto al momento de estar leyendo los datos. ¿Qué pasa cuando un nodo no tenga el hijo izquierdo o el hijo derecho, o ambos, y que todavía queden pendientes datos del mismo nivel o de otro nivel en las siguientes ramas? Para aquel caso en que no tenemos un hijo izquierdo o un hijo derecho o ambos, en cada caso vamos a colocar en los datos de entrada algún carácter especial que me indique que ese hijo en particular no existe dentro del árbol que estamos alimentando, que estamos leyendo. Y vamos a decir que en este caso el hijo izquierdo del nodo cuyo dato es la E, el hijo izquierdo no existe. Entonces, como no existe, lo tenemos que sustituir con algún carácter especial. Puede ser, por ejemplo, el signo de pesos. Entonces colocamos el signo de pesos en aquella parte
¿verdad? Donde el nodo no existe, es decir, que no existe en este caso el hijo izquierdo del nodo B. Y así continuamos con el resto de los datos, como decía hace un momento, recorriendo nuestro árbol que tengamos por allá anotado en alguna libreta, en algún medio escrito, y los alimentaríamos así, recorriendo el árbol de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha por nivel. Entonces esos datos, como los van leyendo, los vamos a ir guardando de la siguiente manera en el vector. Así lo podemos leer. Bien, esa es la forma de almacenar los datos de un árbol binario dentro de un vector. La otra manera de almacenarlos es en forma con apuntadores. Vamos a suponer que tenemos este árbol binario y a través de apuntadores podemos representarlo dentro de la memoria de nuestro programa. Para ello tendremos una estructura, un registro donde vamos a tener tres campos. Un campo que indique el hijo izquierdo, otro campo para registrar el valor del hijo derecho, el valor que apunta hacia donde está el hijo derecho, y aquí un valor que apunta hacia donde está el hijo izquierdo, y un tercer elemento que sería el dato que está almacenado en ese nodo. Entonces para cada nodo tendremos un registro, es decir, un objeto si estamos hablando en Java. Un objeto donde, repito, tendremos el atributo de hijo izquierdo que apunta a donde está el objeto del hijo izquierdo. Otro atributo que apunta a donde está el objeto del hijo derecho. Y el tercer atributo donde tendríamos, digamos, el dato, ¿verdad? Que estaría en este caso así. ¿Okay? Eso sería a través de apuntadores, a través de datos u objetos referenciados. Pero vayamos a lo que es otra de las características del árbol binario. Otra de las características del árbol binario tiene que ver con lo siguiente. Una vez que ya tenemos almacenado el árbol en forma de vector, en forma secuencial, en un vector le dan una regla y una dimensión, hay algunas operaciones muy importantes y muy útiles que se manejan precisamente en el proceso de árboles binarios. Es decir, dado un nodo I del árbol, ¿cómo vamos a poder localizar rápidamente la posición de su hijo izquierdo? También, ¿cómo podemos encontrar rápidamente la posición de su hijo derecho? Y también cómo podemos encontrar rápidamente la posición de su padre. Si vemos este árbol binario y con respecto a cómo está almacenado en el vector, veamos cómo el primer nodo, que es el nodo raíz, está en la posición 1 dentro del vector. El nodo cuyo valor es B está en la posición 2. Aquí lo podemos ver. El nodo que es el hijo derecho de A está en la posición 3. Luego el nodo con valor D, que es el hijo izquierdo del nodo 2, está en la posición 4. Y luego la E en el 5, y así sucesivamente. Eso nos va a permitir rápidamente calcular la posición, ya sea del hijo izquierdo de cualquier nodo,
posición del hijo derecho de un nodo I y la posición del padre de ese nodo I. Aquí nos referimos a cuál es la ubicación dentro del vector de cada uno de los elementos involucrados en uno de los nodos I. Entonces, dado un nodo I, repito, dado un nodo I, ¿cómo encontrar la posición dentro del vector de su hijo izquierdo? O de su hijo derecho, o de su nodo padre. Es muy fácil. La posición de su hijo izquierdo sería I multiplicado por 2, y la posición de su hijo derecho es I multiplicado por 2 más 1, y la posición de su nodo padre se encontraría en la posición I entre 2, pero eliminando las decimales. Veamos una prueba. Vamos a suponer que tenemos que estamos trabajando con el nodo que está, digamos, en la posición 3, que sería este nodo, que está donde I vale 3. Entonces, su hijo izquierdo, ¿dónde está? Aquí está, 3 por 2, 6. Y su hijo derecho, aquí está, 3 por 2, 6, más 1, 7. Y su padre sería 3 entre 2, 1.5, pero eliminamos las decimales y me queda 1. Su padre está en la posición 1, dentro del vector. Y esa es una de las formas muy rápidas de estar localizando y trabajando con los nodos de un árbol binario. ¿Okay? Ese es el tema de árboles binarios, pero específicamente su representación en memoria. Pero todavía más concreto, hemos hecho la explicación con respecto a cómo representamos un árbol binario dentro de un vector y también la manera como serían leídos los datos. ¿Okay? Ahora vamos a explicar algunos tipos de recorrido de los árboles binarios. ¿De cómo recorre un árbol binario? Tenemos 3 tipos de recorrido de árbol binario. Inorder, preorder y posorden. Y tiene que ver eso de inorder, preorder o posorden, eso de in, que significa entre, pre, que significa antes, y post, que significa post, después, posterior. Es decir, se refiere a en qué momento visitamos el contenido del nodo, en qué momento manipulamos el valor que hay allí en ese nodo. Y esos 3 recorridos son clásicos y se identifican con las siguientes letras mayúsculas. Es LDR, DLR y LRD. LDR significa left, data o data right. DLR es data, left, right. Y por último, LRD es left, right y data o data. Entonces, la D de data o data significa el momento
en que el nodo va a ser visitado. Veamos cada uno de ellos. El LDR significa que en este proceso para recorrer el árbol nos vamos a estar yendo siempre a la izquierda, al hijo izquierdo, y nuevamente al hijo izquierdo, y cada vez que llegamos a un nodo nuevo nos vamos otra vez al lado izquierdo. Cuando ya no podamos avanzar hacia la izquierda, entonces visitamos el nodo, y después de visitarlo nos movemos hacia la derecha, y al movernos hacia la derecha lo más probable es que lleguemos a un nodo nuevo. Por lo tanto, el proceso comienza otra vez desde el principio, LDR. Veamos en este ejemplo. Comenzamos en el nodo raíz, y aquí nos vamos a la izquierda porque sí se puede. Nos vamos al D. Como el T sí tiene hijo izquierdo, nos volvemos a ir al hijo izquierdo. Esto es recursivo. No otra vez al hijo izquierdo. Como es un nodo nuevo, comenzamos desde el principio y nos vamos a la izquierda. Como es un nodo nuevo, comenzamos desde el principio y nos tratamos de ir hacia la izquierda. Como ya no se puede, ¿qué es lo que sigue? Visitarlo. Entonces, el primero que visitamos es el nodo cuyo valor es la H. Después de visitarlo, ¿qué sigue? Irnos hacia la derecha. Pero como no se puede, se regresa. Y luego se regresa nuevamente. Venimos de la izquierda. Después de venir de la izquierda, ¿qué es lo que sigue? Visitarlo. Entonces visitamos ese nodo cuyo valor es la D y lo mandamos a la salida. Visitarlo significa tomar el dato y hacer algo con él. ¿Cómo qué? Pues consultarlo, compararlo contra algo, hacer alguna operación aritmética con él, alguna búsqueda adicional, mandarlo a la salida, etc. Visitarlo significa hacer algo con ese dato. Una vez que ya lo visitamos, ¿qué es lo que sigue? Irse a la derecha. Nos vamos a la derecha y como es un nodo nuevo, pues comienza el proceso yéndose a la izquierda. Como no se puede ir a la izquierda, nos regresamos y lo visitamos. Después, ¿qué sigue? Irse a la derecha. Como no se puede, nos regresamos. Y nos regresamos. Como venimos de la derecha, ¿qué sigue? Ya se acaba esa parte de la recursividad y lo regresamos. Y como venimos de la izquierda, ¿qué sigue? Cuando venimos de la izquierda, visitarlo. Y luego, irse a la derecha. Después de visitarlo, irse a la derecha. Como es un nodo nuevo, nos vamos a la izquierda. Como no se puede, lo visitamos. Luego nos vamos a la derecha. Como es un nodo nuevo, comenzamos desde el principio. Tratamos de irnos a la izquierda. Como no se puede, nos regresamos. ¿Y qué sigue después de venir de la izquierda? Lo visitamos. Después nos regresamos. Como venimos de la derecha, nos regresamos otra vez. Como venimos de la derecha, nos regresamos. Y ahora, como venimos de la derecha, nos vamos para atrás. Como venimos de la izquierda, ¿qué sigue? Visitarlo. Y luego irse a la derecha, right. Luego a la derecha y el proceso comienza otra vez. Es recursivo. Como este es un nodo nuevo, el proceso comienza. ¿Y a dónde nos vamos? A la izquierda. De nuevo a la izquierda. Y de nuevo a la izquierda. Como ya no se puede, lo visito. Y luego me regreso. Como venimos de la izquierda, ¿qué sigue después de venir de la izquierda? Visitarlo. Y luego me regreso. Como venimos de la izquierda, ¿qué sigue? Visitarlo. Y luego irse a la derecha. Como es un nodo nuevo, comenzamos otra vez desde el principio. Irse a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Como no se puede, ¿qué sigue después de irse a la izquierda? Lo visitamos.
y luego nos regresamos. Como venimos de la derecha, ahí termina esa recursividad. Y nos volvemos a regresar, como venimos de la derecha. Y aquí, como ya no hay nada donde regresarse, ahí termina. Ese es el inorder. Entonces, a eso se conoce como secuencia inorder. La preorden es más sencilla, porque cada vez que llegamos a un nodo nuevo, ¿qué hay que hacer? Visitarlo. Cada vez que llegamos a un nodo nuevo, ¿qué debemos de hacer? Visitarlo. Primero el dato. ¿Verdad? Entonces es más fácil. Llegamos a un nodo nuevo, lo visitamos. Y nos vamos a la izquierda. Es un nodo nuevo, lo visitamos. Y nos vamos a la izquierda, es recursivo, comienza de nuevo. Es un nodo nuevo, lo visitamos. Y nos vamos a la izquierda. Es un nodo nuevo, lo visitamos. Vean, primero data. Y nos regresamos. Como venimos de la derecha, ¿qué sigue? Digo, venimos de la izquierda, ¿qué sigue? Y de la derecha. Como es un nodo nuevo, lo visitamos. Y así, ya ustedes habrán visto cuál es el recorrido. Es la secuencia posorden. Preorden. La posorden es al contrario. Al final lo visitamos. Es el posorden. Pos, después. Posorden. NRD. ¿En qué consiste? En irse primero a la izquierda. Si es nuevo nuevo, otra vez a la izquierda. Si es nuevo nuevo, otra vez a la izquierda. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando ya no se pueda, me voy a la derecha y hasta después lo visito. Luego a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, no se puede, y luego voy a la derecha, no se puede, y lo visito. Me regreso. Como vengo de la izquierda, me voy a la derecha. Como es un nodo nuevo, otra vez a la izquierda y a la derecha, como ya no se puede, lo visito. Me regreso. Como es un nodo, vengo de la derecha, lo visito. Ya habrán visto, ¿verdad? Cómo es. Ahí está. Bien, este es el tema de los binarios. Próximamente estaremos continuando con otros temas que tienen que ver con el árbol binario. Gracias y que tengan un buen día.